Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, este canal pluralista, y al programa de Directo a Objetivo, un programa de entrevistas en el que, bueno, conversamos con personalidades de la vida insular, de la vida del archipiélago, de la economía, de la política, de la empresa, de la educación, de la cultura. En esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación a participar en el programa, a protagonizar este programa. A don Julio Cruz Hernández, diputado del Partido Socialista Canario PSOE por La Gomera y portavoz adjunto del Grupo Socialista Canario en el Parlamento Autónomo. Don Julio, bienvenido a Canal 8. Muchas gracias. Y bienvenido al programa. Nació don Julio Cruz en Valle Gran Rey y en esta misma semana, creo que el día 2, cumple 45 años. Así que vamos a felicitarlo en primer término por ese cumpleaños, ¿no? Muchas gracias. Bien, ¿qué recuerdos estudiantiles conserva don Julio? Recuerdos estudiantiles que coinciden en su caso con la transición democrática, con los años de la transición democrática, más o menos. Sí, oye, yo recuerdo desde esa época, el día que se murió Franco, yo tenía pocos años, y cómo fue una especie de conmoción, ¿no? Me impresionaba todo el mundo viendo las teles en blanco y negro en aquel momento, en aquella época. Recuerdo también muchas mujeres llorando y no sabían ni por qué lloraban ni por qué no lloraban. Y era recuerdo así como de la época de la transición, cuando se inicia, ¿no? Todo ese periodo que después fue muy apasionante, ¿no? Y después otro punto importante fue cuando el golpe de Estado de Tejero, que me cogió concretamente sentado en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, y fue pues un momento ya con más conocimiento y más de la situación política y preocupante e importante ese momento. Evidentemente, ¿por qué cursó usted en la Universidad de La Laguna precisamente la carrera de Derecho y no otro tipo de estudios? ¿Por qué el Derecho? ¿Fue por casualidad? ¿Fue por afición? No, ¿por inclinación? Más por afición y inclinación. Siempre me ha gustado a mí este tipo de cosas, ¿no? Las leyes. ¿Ser abogado? Sí, ser abogado y tal. Y no por tradición. La verdad es que no sé, porque no tengo ningún familiar cercano ni lejano que sea profesional del derecho. Pero siempre me ha gustado un poco defender las cosas y las leyes, y ir un poco con la legislación y con la ley en la mano, y siempre, pues, bueno, fue una decisión que adopté bastante anterior a llegar a la universidad, y lo tenía claro desde el principio. Claro, en la universidad. Y en la universidad y de la universidad, ¿qué profesorado, qué maestros, qué compañeros, de qué maestros, de qué profesores guarda un especial recuerdo o destacaría entre otros, ¿no? Yo recuerdo uno en Derecho Romano, Jean Juan Miquel, que era un catedrático, me impresionó muchísimo porque era un gran catedrático, me dio en primero de Derecho. Vicent Vives también me dio ya en la última etapa, que estaba él en la Facultad de Derecho, me dio unos meses porque se jubiló ese mismo curso que yo empezaba la universidad. Así como los primeros son los más que te impresionan, y después, bueno, un montón de compañeros que están hoy pues repartidos en la misma facultad, desde el decano que estudió con mi misma promoción, y un montón de otros compañeros. Y también colegas del Parlamento, supongo. En el Parlamento también, pero en el Parlamento de mi promoción no hay ninguno, pero sí de una promoción posterior, concretamente el consejero de Presidencia, Belda. Coincidimos en las candidaturas aquellas de las primeras elecciones universitarias en los claustros universitarios, y coincidimos en esas candidaturas que se presentaban. ¿Quién? ¿Belda o el consejero de la Presidencia? Los dos. Los dos. Ellos son dos cursos después de mi promoción, y coincidimos en la facultad en ese momento, y son de los que pues en el Parlamento están de mi época. Muy bien. Ya abogado y como técnico de Administración General, accede a funcionario del Cabildo Insular de La Gomera. ¿Con qué tareas concretas en ese momento? La primera tarea en el Cabildo fue un poco llevar todo el proceso de transferencia. Se iniciaba todo el proceso de transferencia de la comunidad autónoma a los cabildos, y un poco mi función era coordinar todo ese proceso y hacer la negociación en nombre del Cabildo Insular de esa competencia que iba a asumir, y un poco intentar organizar o reorganizar y preparar un cabildo pequeño como era el de La Gomera para esas nuevas competencias que iba a asumir.
Yo recuerdo que en esa época, y me imagino que después, posteriormente también, hay como a veces desde el punto de vista de las consejerías o desde el punto de vista del gobierno, siempre se ha planteado la minoría de edad, o sea, como minoría de edad a los cabildos, sobre todo los cabildos sin ser los de Gran Canaria o los de Tenerife, que eso parece indiscutible, pero para las demás islas como que los cabildos no eran capaces de asumir determinadas competencias. Cosa a la que, entre otros, tanto don Tomás Padrón como don Casimiro Curvelo se han revelado de un modo fehaciente, y supongo que don José Luis Perestelo también. Es decir, ¿cómo ve? O sea, porque eso ha sido una especie de sofisma, ¿no? Sí, una especie de pretexto para no dar protagonismo a los cabildos, ¿no? Yo creo que es un intento también de dar a las mayores y no dar a las menores, cuando realmente la competencia es la de la comunidad autónoma. Si usted la transfiere a un cabildo, le tiene que dar los medios que usted usaba en la comunidad autónoma, se los tiene que transferir al cabildo y por lo tanto ya los cabildos tendrán esos medios. Después la aplicación de la norma al final es por funcionarios y los funcionarios son tan rectos los de los cabildos como los de la comunidad autónoma y están tan preparados los de la comunidad autónoma como los de los cabildos y al revés. Y por lo tanto al final es aplicar la norma y se aplica igual en cualquier sitio de la administración. Desde que tenía unos 22 años, don Julio Cruz es miembro del Comité Insular y Regional del Partido Socialista Canario y PSOE, ¿no? Pero yo quería preguntarle cuándo inicia usted su militancia política y quién o quiénes lo ficharon para el partido. ¿Quién lo convenció para el partido? La verdad que convencerme para integrar el partido nadie, porque yo con otros compañeros... ¿Nadie fue a por usted? Constituimos la Juventudes Socialistas en La Gomera por primera vez en el año 79 y pasar de la Juventud Socialista al Partido Socialista fue estar en la universidad y en cuanto cumplía los 18 años que ya podías acceder, porque el partido tenía que sin ser mayor de edad, no podías ser militante del partido y cuando cumplí los 18 años de edad o 19 me afilié al partido y soy afiliado de esa época, llevo ya unos años. Pero accede enseguida a responsabilidades, a altas responsabilidades dentro del partido. Desde 1984 va a ser secretario insular de Organización y Administración de La Gomera, ¿no?, del partido, sí. Y entre 1990 y 94 vocal de la Comisión Ejecutiva Regional, ¿no?, más o menos. Sí. Y yo, a partir de esa experiencia que usted acumula, sí que le pregunto, y a la que accede tan joven, con toda una generación además de gente sí. joven, yo le plantearía, ¿le falta en el año 2006 renovación juvenil a los órganos directivos socialistas en Canarias? Pues, hombre, un poquito de aire nuevo sí sería conveniente. Nosotros cuando entramos muy joven fue por un cambio generacional importante dentro del partido a nivel insular y se tradujo un poco a nivel regional, no tanto porque ya Jerónimo era el secretario general y estuvo durante una época importante, pero en La Gomera dimos digamos un golpe de estado interno y la gente joven del partido que estábamos acabados de entrar o llevamos muy poco tiempo en el partido, digamos, cogimos la organización y somos digamos el grupo que en estos 20 años pues han sido cargos públicos en la isla, ¿no? Pero, esa es la realidad, ¿no? Sí. Hoy es necesario, yo creo que es necesario introducir a alguna sabia joven en todas las estructuras, ¿no? Aunque el Partido Socialista se ha renovado mucho en los últimos años, con la renovación que en los últimos... Sí, con las cuotas, etcétera. Sí. La renovación se ha producido, a nivel regional es un partido bastante joven en relación a otros, y bueno, es difícil ya ver pues en grupos dirigentes pues, personas de 20, 21 años, pero de 30, 40 hay muchos, ¿no? Y yo creo que es joven un partido de esa época. En los primeros cargos de las instituciones todavía no se produce esa renovación, ¿no? En los primeros cargos, en las altas esferas sí. No, pero sí por abajo, es decir, estamos teniendo un proceso distinto, pienso yo, ¿no? Porque, es decir, se empieza por los ayuntamientos, concejales, alcaldes, diputados. Nosotros en el Parlamento tenemos mucha gente, el Grupo Socialista, por ejemplo, tiene pues 10 o 12 diputados que son menores de 30 años o 35 años, y que son jóvenes, ¿no? Claro, entonces lo que pasa es que el conocimiento, la divulgación del Parlamento, a veces en Tenerife y en el conjunto del archipiélago deja mucho que desear. Quiero decir que a la ciudadanía le falta información sobre qué es el Parlamento, para qué es el Parlamento, quiénes están en el Parlamento, digo, fuera de las listas. Sí, nosotros somos los grandes desconocidos de la política canaria, ¿no? Porque claro,
a veces te confunden con el gobierno, ¿no? Y te ven en la calle y dicen, no, es que ustedes son el gobierno. Mire, nosotros somos otra cosa, ¿no? También yo creo que al Parlamento le ha faltado pues, una política informativa, una política de difusión que históricamente no ha tenido. Y eso ha significado que los diputados pues, prácticamente son los grandes desconocidos de la política y al mismo tiempo pasan bastante desapercibidos, incluso en sus propias circunscripciones, ¿no? Sí, sí. El señor Cruz Hernández inicia su gestión institucional a partir de 1987 como concejal del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, ¿no? Sí. El 87-91, ¿no? Sí, 4 años. Y como diputado regional a partir de la segunda y durante todas las legislaturas, incluida la sexta actual, ¿no? Bien, esa experiencia de concejal de Valle Gran Rey le ayudó a conocer un poquito más lo que son las corporaciones locales por dentro. Sí, evidentemente. Yo ya era funcionario de la administración local, como es un cabildo, pero ser concejal de un ayuntamiento, en aquella época en la oposición, estábamos en la oposición, un ayuntamiento pequeño, alejado, con muchas dificultades, el gobierno, todo quedaba muy lejos, y yo ya era diputado también, pero ese mundo municipal, las dificultades, las penurias económicas y lo que tienen que hacer muchas veces los ayuntamientos para poder darle los servicios a los vecinos y esa cercanía al vecino en el problema concreto, el problema de la calle, el problema del punto de luz, el problema del alcantarillado, ese es el problema que le preocupa al vecino de ordinario y eso le da respuesta a los municipios, por lo tanto los ayuntamientos son muy importantes. Bien, estábamos comentando que es diputado desde la segunda legislatura hasta la sexta actual, ¿no? Es decir, en todas las legislaturas. Por lo tanto, es testigo de primera, porque no es que haya habido paréntesis, ha habido una continuidad suya en el Parlamento. ¿Usted aprecia que ha habido evolución en la Cámara Regional, en la Cámara Legislativa Regional, desde que usted empieza a ser diputado en la segunda legislatura a hoy? Sí. ¿Y qué tipo de evolución ha sido? Bueno, la evolución evidente, ¿no? Porque hay evoluciones positivas y otras... Pues yo creo que es positiva. Yo soy muy optimista, ¿no? Yo creo que es positivo. Yo llevo mucho tiempo, es cierto, y claro, pero en estos últimos 15 o 18 años se ha modificado Canarias de una manera importante. Y solo algunos datos, ¿no? El presupuesto de la comunidad autónoma en el año 87 era unos 60 y pico mil millones de las antiguas pesetas. Hoy está a 800 y pico mil millones de las antiguas pesetas. Antes teníamos unas pequeñas competencias iniciales y se han desarrollado, es decir, todas las leyes del Parlamento de Canarias se han hecho en los últimos 15 años y algunas ya incluso se han reformado por segunda y tercera vez. Y por lo tanto el Parlamento ha cambiado, también ha cambiado, digamos, los que forman parte del Parlamento, los diputados, y han entrado pues personas nuevas, con otras distintas concesiones. La mujer se ha incorporado en la primera, en la segunda, en la tercera legislatura, pues la presencia femenina era muy escasa, ¿no? De 1 a 2 diputadas, recuerdo, 3 diputadas, Loli Pellicer, Teresa Moral entró en la tercera, me parece, o cuarta, es decir, muy pocas diputadas en relación a una Cámara de 60 personas. Bien, pero usted echa de menos a determinadas señorías que han pasado por el hemiciclo durante el pretérito, digamos, por su relevancia, por su capacidad oratoria, etcétera. Es decir, lo que entendemos por parlamentario, así en general como tópico de parlamentario, ¿en eso se ha mejorado o se ha ido a peor? En eso, en el tópico quizás de la oratoria, algunos dicen que se ha empeorado, ¿no? Yo en otros... Sí. Es distinto, la situación es totalmente distinta. Ahora el ejercicio, antes la Cámara era más legislativa y era, digamos, más peleona en los debates en un sentido más político. Había mucha más predisposición también social a ver qué se discutía y cómo se debatía. Ahora ya es una cuestión más de control, yo creo que ha cambiado la tecnología, el tipo de información y de comunicación ha cambiado. Y yo creo que no, el Parlamento actual no es ni mejor ni peor que hay excepciones. Cuando yo entré había grandes personajes de la vida pública de los distintos partidos. Yo recuerdo pues Alberto Darma, en paz descanse, estaba pues Pedro Guerra, estaba Jerónimo Saavedra por el Grupo Socialista, por el grupo don Pedro Lescano por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Manuel Hermoso. Es decir, habían personas de una relevancia e influencia social, política importante. Ahora la influencia es distinta y bueno, pero yo creo que en el futuro los que vengan pues verán si en estos años pues han habido pues personajes de esa influencia de la misma talla que los anteriores.
Bien, además de ahora, además de portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista Canario, en estas dos últimas legislaturas, también bueno, preside o participa, vamos a ir por partes, distintas comisiones, ponencias, etcétera, ¿no? Preside, por ejemplo, la Comisión Parlamentaria de Presupuestos y de Hacienda, ¿no? Entonces, sí. Bien, y entonces a partir de ahí quiere decirse que, por ejemplo, vamos, una preguntita periodística sin mayor malicia, el gasto, digamos, del gobierno autónomo desborda actualmente las partidas fijadas, produciendo agujeros que no tan atrás, no tan en el pretérito se producían, donde había consejerías que gastaban por encima de lo que se presupuestaba. ¿Eso se ha frenado realmente? Se dan las dos situaciones. Hay consejerías que gastan por encima de lo presupuestado. ¿Todavía? Todavía. Yo creo que Sanidad, por ejemplo, sí, gasta por encima de lo presupuestado, cuando tiene, ahora mismo concretamente, tiene mucho más recursos que antes. Sí. Quizás el problema está en la eficacia, en la gestión, en dar los servicios públicos adecuados, que yo creo que tampoco se están dando con el dinero que hay. Es decir, estamos hablando de que ahora hay muchísimo más dinero que antes. Y por lo tanto la gestión debería mejorar muchísimo en relación a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Pero cuando vemos los presupuestos, vemos el presupuesto que es muy amplio, todos los años sube de una manera importante, y después los volvemos a ver en esta comisión a posteriori, con un año de retraso, digamos, sí, ahora estamos viendo el 2004, cuál es la ejecución presupuestaria del gobierno. Y vemos que hay algunas consejerías que no gastan el dinero que se le puso para dar esos servicios públicos, y otras que hacen un gasto, digamos, no contemplado presupuestariamente. Es mucho y habitual la convalidación de expedientes presupuestarios, que se hace un gasto sin tener un expediente previo, sin tener una cuantificación previa, y un poco no siguiendo la normativa que establece cómo se debe gastar los dineros públicos. Pero yo creo que en este momento hay mucho dinero, el gobierno tiene muchísimo dinero, y lo que sería deseable es que ese dinero, yo creo que tiene perfectamente una mejor gestión para dar mejores servicios a lo que se está dando en la actualidad. Habla de que hay consejerías que no gastan ni siquiera el presupuesto que tienen. Entendiendo que cuando se confecciona el presupuesto, cada consejería plantea una serie de partidas, lo digo en lenguaje accesible a todos los televidentes, o intentando ser accesible a todos los televidentes. Bien, pues cuando se realiza el presupuesto, cada consejería planifica, digamos, una serie de partidas con una serie de cantidades, ¿no? Y quiere decir que una vez aprobado, bueno, siempre el consejero de Economía y Hacienda de turno, me parece que produce recortes, porque bueno, está en su papel, porque hay que ajustar sí, la cantidad, el cuadro que tiene, la cantidad global, etcétera, y se pelean entre ellos, pelear en el buen sentido del término, bueno, para eso. Lo paradójico es que una vez que hay un presupuesto recortado, digamos, en general, porque casi todos están recortados, a ninguna consejería le dan más de lo que pide. Sí, sí, le dan menos siempre. Le dan siempre menos. Bien. Y una vez que esté presupuestado, eso no se gaste. Sí. ¿Eso cómo lo interpreta usted como presidente de la comisión? Como una mala gestión, evidentemente. Mire, le doy un ejemplo. Yo soy portavoz de turismo. Y en el año 2004 le planteamos al gobierno que los presupuestos que tenía para turismo eran escasos. Cuando debatíamos el presupuesto, porque estábamos en una crisis económica del sector turístico importante, y necesitaba que la comunidad autónoma hiciera un esfuerzo especial en materia de turismo. Y se puso lo que se llamaban los planes de infraestructura turística y calidad turística, que son para rehabilitar todas esas zonas que están un poco degradadas, que por ejemplo en Tenerife están Los Cristianos, el Puerto de la Cruz y un montón de sitios en toda Canarias. Pues se lo dotó con una partida importante, cerca de 50 millones de euros. Cuando se hace la liquidación, de lo escaso que era ya el presupuesto de turismo, pues dejaron de gastarse 25 millones de euros. Y dice, oiga, usted no ha ejecutado en algunas partidas, la ejecución no llegaba al 20%. Y dice, oiga, nos peleamos y todos decimos que tienen muy poco dinero, pero pues usted, por su mala gestión, su incapacidad o la incapacidad del propio gobierno, es incapaz de gastarse ese dinero que tiene para dar, en este caso, para reactivar una situación económica difícil como era la del sector turístico. Y así lo vemos en distintas consejerías que eso se produce, ¿no? Y cuando hacen, por ejemplo, el control, ahora que están realizando el control de esas cantidades del 2004,
Claro, fíjense, pues gestión realizada en el 2004 y ejecución de presupuesto de 2004, o no ejecución de presupuesto de 2004. En el 2006. Bueno, aunque haya habido errores, ya esos son irrecuperables, ¿no? Sí, el gobierno juega con una ventaja. Se cambió una ley hace pues, escasamente 5 años, 6 años, se cambió la ley de presupuesto y la mayoría le dio al gobierno una facultad por el cual retrasaba la información al Parlamento de la ejecución presupuestaria. De tal manera de que hasta hace 5 o 6 años, antes de aprobar el presupuesto del año siguiente, el gobierno tenía que dar la ejecución del ejercicio precedente, completo. De tal manera que en septiembre, el 30 de septiembre, el Parlamento tenía, dice, oiga, el ejercicio anterior usted lo ha ejecutado de esta manera. Y tenías un poco la visión, dice, hay incapacidad en esta consejería, eso se aplazó y se puso 31 de diciembre. Pero que después del 31 de diciembre se convierte el 30 de marzo, en la realidad. En definitiva, que el control a posteriori es muy a posteriori del Parlamento y el gobierno no da la información adecuada, no es muy transparente. Este es un gobierno bastante oscuro en transparentar su ejecución presupuestaria y así es difícil llevar un control. Pero vamos a ver, en la era de la informática, en la era de tantas cosas, y en la era del cobro automático por parte del contribuyente, que hay como el contribuyente se retrase un día en pagar del plazo de tal porque lo crujen. Entonces lo multan, lo lían a papeles y lo lían. Las administraciones siempre son raudas en cobrar y lentísimas en pagar. Pero bueno, con toda esa informática que hay hoy, que está informatizada, con toda esa, ¿cómo es posible? Es decir, esa penumbra todavía por parte de un gobierno en decir, bueno, pues lo que se ha gastado es esto, se ha gastado en tal cosa, esto otro no se ha gastado, en dar cuenta de las cuentas, ¿no? Es decir, pero bueno, pero esto, o sea, ¿eso qué es? Porque yo me imagino que los funcionarios serán funcionarios capacitados. No, desde el punto de vista de la información, sí. Hoy mismo el gobierno está en disposición, hay una cosa que se llama el PICAP, que es un instrumento informático que permite saber en cada momento cuál es el gasto de cada consejería y de cada partida presupuestaria, en qué situación está, si se ha gastado, si se ha comprometido, si se ha ingresado, todo. Tanto de ingresos como de gastos, tanto el presupuesto de ingresos como de gastos. Pero esa información la tiene secuestrada el gobierno y al Parlamento no le da esa información, la da maquillada, retocada y a los 2 años de haberse producido el gasto. Esa es la realidad, ¿no? Es una realidad que teóricamente deberíamos cambiar o tendríamos que cambiar en el futuro si queremos transparencia. Sí, claro. Al final falta de transparencia, ¿no? Sí, por eso le decía antes. Y también falta de algún respetito al Parlamento como tal, como representante de la soberanía de la ciudadanía ahí. Yo creo que sí, estamos intentando poner una estructura en el Parlamento que se llama una oficina presupuestaria, que tuviera esa información, pero han habido reticencia para la creación de la oficina presupuestaria, está en el reglamento, se ha creado en los últimos meses, pero no acaba de empezar, es decir, el gobierno no quiere que se le controle y que cuando se le controle siempre deja muy posteriores y siempre los grupos que apoyan al gobierno, en este caso coalición, te dice, oiga, ya esto se ha modificado, esa práctica que usted plantea ahí, que está muy mal, estamos de acuerdo en que está mal, esas convalidaciones, pero ya eso no se está produciendo. Y después vemos que a los 2 años sí se produce. Es una práctica, lo de la convalidación, muy reiterada en algunas consejerías para gastos extraordinarios que hicieron determinados consejeros en el pasado y que bueno, y que después de alguna manera ¿cómo diría yo? Se cubrieron con el manto de tal. De todas maneras, desde que estaba don Adán Martín en la Consejería de Economía y Hacienda, sí que parece que al menos hubo una intención de acabar con ese tipo de convalidaciones, ¿no? Las convalidaciones se siguen produciendo. Se siguen produciendo incluso ahora. Sí, en el último presupuesto hay convalidaciones importantes en gasto turístico, en un montón de gastos. Quizás la preocupación es, oiga, si la convalidación es porque hay que poner prótesis a los ciudadanos, porque hay que desconcentrar la gran concentración y el colapso que tiene la urgencia, porque hay que sacar las listas de espera en materia quirúrgica o en atención médica, pues sería entendible, ¿no? Claro. Pero el problema es que no es ahí, son en gastos pues, de viajes, de contrataciones que no se sabe para hacer qué informes o qué empresas, es decir, estamos hablando de que no se gasta en digamos, una atención directa e importante y necesaria, vital,
a los ciudadanos, ¿no? Al hilo de los datos que tiene y en fin, y del control que usted ejerce como presidente de esa comisión de Presupuestos y Hacienda, ¿cómo calificaría la gestión, digamos, del actual consejero de Economía y Hacienda, don José Carlos Morís? Yo creo que es opaca y es una gestión pues bastante deficiente porque yo creo que el gobierno trabaja por compartimentos y no hay una consejería... ¿No hay unidad? No hay unidad. Y cuando no hay unidad, y estamos hablando de distintas sensibilidades con miembros del gobierno que se cortocircuitan a sí mismos, dentro de la propia coalición, antes cuando estaban con el Partido Popular, ya no le quiero decir, eso era un problema peor. Eso es ¿no? lo que le iba a decir, que bueno, eso sería más o menos, que no lo es, porque aunque sea un gobierno de coalición, se interpreta que tiene que obedecer a un programa y tiene que obedecer, que para eso está el presidente, a una armonía entre departamentos y no actuar por compartimentos estancos ni por reinos de taifas. Sería explicable, difícilmente explicable, cuando el cogobierno se produce entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Pero donde ya resulta enormemente, yo no sé, no encuentro la palabra, enormemente, vamos a decir, extraño, es que eso que usted describe se produzca entre unos departamentos y otros autonómicos en el propio gobierno y del propio partido. Y del propio partido. Bueno, ya del propio partido eso ya es bastante especular, ¿no? Porque coalición es una coalición de partidos. Sí. Y dentro de esa coalición, pues las distintas sensibilidades funcionan. Y ahí pues no funciona como un reloj suizo precisamente, funciona, yo diría que como un reloj aveo, ¿no? De lo que decíamos antes, es decir, esto funciona muy mal, ¿no? Si usted le da rápido funciona y según quien le dé, ¿no? Oiga, ¿a usted le ha parecido justo el precio que se ha concluido para pagar, en fin, todo el tema de la sede del Parlamento a los antiguos propietarios, etcétera, etcétera? ¿Le ha parecido que ha sido la solución ideal, la cantidad, más o menos un rolazo, ¿no? La cantidad, digamos, exacta, bien, o ¿cómo opina? ¿Qué opina usted? No le podría decir exactamente porque no está cerrado el proceso. Parece que han llegado a un acuerdo con una de las partes, sí, pero hay 2 o 3 partes que, al menos 2 que están negociando. Sí. A mí me gustaría tener una visión de conjunto de cuál es el volumen de lo que se va a indemnizar. Lo que sí es cierto es que yo creo que de lo que se infiere de todo este proceso es que el gobierno ha hecho bastante dejación de sus funciones, ya ha dejado correr mucho el hilo, se ha olvidado del asunto y ahora, a última hora, pues intentan llegar a un acuerdo cuando posiblemente hace años, y sobre todo hace meses, cuando ya salió la primera sentencia, pues posiblemente hubieran llegado a un acuerdo más fácil y sin todo este problema que se ha generado, mediático, político, económico y posiblemente más barato. Más barato es lo que le iba a decir, porque con esas cantidades no hubiese sido preferible pues fabricar una nueva sede en otro lugar. Pues no lo sé, habría que ver el global, ¿no? El global. Lo que sí es cierto es que el Parlamento en estos momentos pues es un Parlamento con bastante deficiencia de infraestructura interna a la hora de dar servicios y de facilitar el trabajo de los distintos diputados y del propio personal que forma parte del Parlamento. Y estamos pues en edificios prácticamente pues encimados uno de encima de otro. Eso es una situación. Al final van a tener que buscar otros edificios, digo, a medida que el Parlamento, más o menos. Tiene comprado ya enfrente compró enfrente lo que era antes la Dirección Provincial de Telefónica, sí, y la van a rehabilitar, es decir, pero lo que sí es cierto es que el Parlamento desde su propio inicio estamos parcheando. Primero estábamos en el edificio de la tarde, después nos hemos pasado allá abajo, ahora parece que se va a rehabilitar el frente, es decir, no hay una estabilidad. Lo ideal hubiera sido en su momento, hace 15 años, pues oiga, esto se constituye, aquí el Parlamento Provisional, se constituye en la primera legislatura y vamos a hacer un edificio como se ha hecho Presidencia del Gobierno, claro, como se ha hecho pues, en múltiples digamos, en áreas santacruceras de una mayor amplitud, vamos. Sí, tener aparcamientos, tener que los ciudadanos puedan llegar, acceder al Parlamento sin dificultad. Ahora tiene muchas dificultades, no porque se le impide la entrada, sino porque está en una zona peatonal y por lo tanto hay que llegar caminando y los aparcamientos en la zona tampoco son siempre de pago y no muchos, ¿no? En la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, don Julio es portavoz socialista de Justicia, ¿no? Sí, llamo los temas de justicia. Portavoz socialista de Justicia, bien.
Bien, yo le pediría que nos hiciese algo que desde el punto de vista cívico se percibe con bastante nitidez, pero yo quisiera que escuchásemos todos un poco el análisis que usted hace del panorama de la justicia en este momento en Tenerife y en el archipiélago, en todas las islas, ¿no? Bueno, la justicia, partíamos de una situación muy difícil, con un aumento progresivo de los asuntos en la justicia y con un colapso en todos los ámbitos, ¿no? El Pacto por la Justicia que se firmó en la anterior legislatura del Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular supuso un avance importante que se tradujo en Canarias, y yo creo que el último gobierno, el gobierno actual de socialista y con un ministro socialista y canario, pues se ha notado muchísimo más en la influencia en paliar ese retraso secular de la Administración de Justicia en Canarias. Ten en cuenta que cuando se produce la transferencia en el año 97, ya se planteaba de que la asunción de la competencia en materia de justicia por la comunidad autónoma venía con un déficit en aquella época de 5.000 millones de aquella época y de pesetas. Por lo tanto, se partía de un déficit muy importante que tenía la promesa, en aquella época Olarte, consejero correspondiente, vicepresidente responsable de esta materia, decía él, la promesa del Partido Popular de que le iba a dar los 5.000 millones. Lo cierto es que los 5.000 millones no se los dio y por lo tanto la comunidad autónoma ha tenido que hacer un esfuerzo importante en dotar de infraestructura toda Canarias en materia de justicia. Unos estaban ya previstos y otros está ahora en un proceso que en la inversión se está haciendo un esfuerzo de manera importante y que va a concluir en los próximos 10 años, tampoco va a ser mañana. Desde el punto de vista de los órganos se ha mejorado muchísimo y le puedo decir que en los 2 últimos años se han creado 26 órganos, unidades judiciales en Canarias. Lo mismo que se había creado en los últimos 8 años de la etapa del Partido Popular, por ejemplo, se han creado en los últimos 2 años. Hay que avanzar más y es necesario posiblemente 15 o 20 órganos más en los próximos 2 o 3 años. Y claro, pero ¿cuál es el problema? No solo hay que crearlo, lo tiene que crear el ministerio, lo que es los órganos, pero también tiene que haber jueces, y los jueces no se eligen, no se va a una bolsa, sino que hay que hacer unas oposiciones, hay que hacer unos estudios, hay que hacerles una preparación en la escuela judicial, igual que los fiscales, y después el destino en todo el territorio nacional. Además, hay que crear el órgano, hay que dotarlo de la infraestructura, hay que poner los auxiliares, el personal, mesa, silla y el gasto corriente que eso genera. Por lo tanto, hay que seguir haciendo un esfuerzo en los próximos 5 o 10 años, que yo creo que es cuando vamos a tener una justicia de primera categoría. Hemos avanzado mucho y yo creo que estamos en la buena senda para mejorar la justicia. Usted antes comentaba cómo el ministro, el señor López Aguilar, evidentemente don Julio Barre también para los suyos. Le reconoció el esfuerzo del gobierno de Canarias en materia de infraestructura, que es verdad que lo está haciendo, un esfuerzo importante. Sí, por supuesto. Pero que usted sabe también que por parte del Ministerio, sobre todo en Tenerife, sí que ha dejado fuera una serie de juzgados que estaba previsto además que se abriesen o que se creasen y de momento se han aparcado, ¿no? Es decir, que no estaría mal que le diesen algún toquito al señor ministro. Yo no sé si antes de que sea candidato... No, pero yo no creo que se hayan aparcado. No sé si antes de que deje el ministerio o no para ser candidato. No creo que se hayan aparcado, porque mire, primero, ¿qué órgano se crea? Lo pide el gobierno de Canarias. Sí. Y eso se llega siempre a un acuerdo entre el ministerio y tal. Y el ministerio le dice al gobierno de Canarias, mire, a Canarias le corresponde por población, por una serie de parámetros le corresponden 10, pero yo voy a crear muchos más y te voy a dar hasta 19. Y te voy a dar más de lo que en proporción. La sensibilidad del ministro está en que Canarias en los 2 últimos años ha recibido mucho más de lo que en proporción le corresponde con carácter general. Pero no hay juzgados que se hayan dejado de crear porque el ministerio haya decidido, no, sino lo que pasa es que se han decidido por algunos más específicos, pero le puedo darle un ejemplo. Mire, cuando se crea el juzgado de menores, se crea en todas las provincias y en Canarias se crea el número 2 en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, no se constituyeron. El gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular, no sino el anterior, la última legislatura, renunció, estando Boni, renunció a la creación de los 2 juzgados de menores, porque decía que no eran necesarios. La realidad pone de manifiesto, y lo hemos visto en los 2 últimos años, que eran necesarios esos 2 juzgados de menores. Por lo tanto, a veces hay decisiones del gobierno que se equivoca, de decisiones del gobierno de Canarias, porque ¿qué dice? Yo te creo tantos órganos, pero ¿qué órgano específico es necesario? Se ponen de acuerdo el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Canarias y el Ministerio. Y ahí nunca han habido discrepancias. Es decir,
ahora hay necesidad de nuevos juzgados y nosotros lo creemos. Y es necesario que en los próximos años seguir en ese esfuerzo. Hay necesidad y el pretexto que se ha dado ha sido precisamente los factores poblacionales, cuando resulta que concurren otras circunstancias y otra tal. Entonces, es decir, me parece que, por ejemplo, entre otros, la laguna, el de la laguna, el nuevo de la laguna y tal, no se crea. Y en otros lugares, ¿no? En la laguna se va a crear uno nuevo. Sí, pero se va a crear uno nuevo. Lo que pasa es que el gobierno de Canarias dice, lo creo en diciembre. Claro, es decir, y realmente es para el año que viene, pero lo crea. Pero el ministerio se lo da para este año. Ahora, el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno de Canarias dice, yo este año voy a tener 6. ¿Qué pongo? Pongo 2 o 3 a junio y el grueso lo pongo en diciembre. El año 2005, 19. De los 19 creo 5 o 6 durante el ejercicio económico y en el diciembre creó los 14. Es decir, el grueso lo crea a finales de año, que realmente va con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma del año siguiente. Del año siguiente, en este caso del 2007. A pesar de todos esos esfuerzos ministeriales, del Gobierno de Canarias, tenemos todavía una justicia lenta. Sí, muy lenta. En contencioso administrativo, por ejemplo, deficiencia importante. En lo social hay muchas salas muy colapsadas. Determinados juzgados de primera instancia de instrucción en determinadas zonas concretas, en las zonas sures, básicamente, en el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria, hay muchas deficiencias. También el problema de la movilidad de los jueces, de los secretarios. Claro, cuando usted tiene un personal... Esto es una administración que no cualquiera puede ser auxiliar, sino que tiene unos procedimientos determinados. Y por lo tanto, cuando te llega alguien nuevo, de lo que coge el juzgado y se pone al día de los procedimientos que están caminando y los resuelve, pues pueden pasar varios meses. Consecuencia que cada vez que hay un cambio se retrasa muchísimo y si hay sustitutos, etcétera, pues más. Y por lo tanto eso es un problema añadido a la falta de órganos, ¿no? ¿Y en independencia tenemos independencia judicial suficiente? Hombre, yo siempre, uno que es licenciado en Derecho y que estuvo ejerciendo de juez de sustituto durante un tiempo, pues yo siempre he querido creer y creo en que la justicia es independiente. Otra cosa es que, como en cualquier actividad de la vida, pues habrán algún garbanzo negro en cualquier sitio. No lo descarto, pero yo con carácter general creo que la justicia es independiente y los jueces y los magistrados y los fiscales pues actúan en defensa de la ley, ¿no? Usted, don Julio, no sé si habrá seguido estos días atrás esa polémica que ha habido en el caso de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, del Colegio de Abogados, de los letrados y también del personal de justicia, ¿no? De magistrados, fiscales, secretarios, auxiliares, etcétera, sobre el proyecto de la ciudad de la justicia, con ese traslado que hay de llevarlo al barrio de la Gallega, ¿no? Por lo tanto, que lo separan, que separan esas instalaciones de uso común, digamos, de los letrados, lo van a separar evidentemente de lo que es de lo que es la zona de Cabo Llanos, donde está evidentemente la infraestructura tal. Usted encarar ese asunto es un problema difícil porque hay que ver, ¿no? Lo que sí es cierto es que la situación actual tiene muchas deficiencias porque hay unos juzgados en Cabo Llano, pero hay otros juzgados que están todos repartidos. Y es frecuente que a un mismo abogado, a un mismo procurador tenga un juicio en un sitio a las 10, a las 11 en otro sitio, pero claro, como usted verá, las comunicaciones no son las adecuadas para usted circular, caminar 3 kilómetros de un sitio a otro de la ciudad, pues se ve con muchas dificultades porque ni siquiera en taxi, que antes iba en 2 minutos, bueno, se llega primero caminando y tal. Entonces hay unos problemas gordos. Yo me inclinaría por intentar buscar una concentración de ámbito espacial de todo lo que es la administración de justicia, que acceden muchísimos ciudadanos. Todos tenemos que ir a la administración de justicia desde que nacemos para apuntarnos en el registro civil hasta que nos morimos para sacar la partida de función y para podernos enterrar o para abrir el testamento, lo que sea, ¿no? Es decir, todos a matrimonio, etcétera. Todos tenemos que ir, concentrar eso en una zona de fácil acceso y que tengan todos los servicios comunes y que usted no lo manden de una ventanilla a otra y tengan que estar circulando por Santa Cruz. Yo creo que es un servicio no solo a los letrados, a los jueces, a los magistrados, sino también a los ciudadanos, fundamentalmente. Yo creo que esto hay que buscarlo desde el punto de vista de los ciudadanos, menos de los letrados, y yo soy abogado, menos de los procuradores y menos de los jueces, porque los jueces son, al final, son personal funcionario que va y donde le esté el puesto de trabajo, va y trabaja, llega a las 8 y sale a las 3, con carácter general. Y los abogados se adaptarán. Yo creo que los abogados estarán siempre mucho mejor si de un juzgado a otro no tiene sino que cruzar una calle, cruzar una plaza o estar en el mismo edificio. Siempre será mejor. Ahora, que sea en la Gallega o no, eso es otro problema.
Don Julio Cruz es igualmente miembro de la subcomisión de transportes y bueno, de los transportes y de su proyección en Canarias, ¿no? Es decir, y rápidamente yo quería por lo menos que nos dé su impresión efectiva de ese eje del plan interinsular de transportes promovido por el gobierno. Hombre, el eje transinsular ¿Qué hay de viabilidad ahí? ¿Qué hay de humo? ¿Qué hay de expectativas reales? ¿Qué, en fin? Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que es un gran plan de comunicación externa, dirigida a los medios de comunicación, dirigida a la población, de imagen, una gran operación de imagen. Eso es lo primero. ¿De propaganda? ¿Del gobierno? Sí, es de propaganda y quizás también de quizás apropiar de actuaciones que no son propias. Le digo, ficha financiera del eje, 13.000 millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero. De los 13.000 millones de euros, 11.000 millones de euros los pone el Estado. Entonces no los pone el gobierno de Canarias. Lo lógico es que se hicieran conjuntamente, ¿no? Digo yo. Entonces, ahí dice, ¿en qué consiste el eje? Consiste en decir, oiga, este es el plan de carretera que ha aprobado con el gobierno, lo pongo aquí. Este es el plan que tiene AENA en Canarias en los próximos 15 años, según una proyección que tiene AENA, pero que no está en los presupuestos con garantía, sino que hay una proyección de gasto si las cosas van bien o las cosas van como se prevé que van. Entonces, AENA va a gastar 3.000, 4.000 millones de euros. En transporte marítimo, en puertos, por lo mismo. Entonces dice usted, en transporte ferroviario, dice, oiga, hay que hacer un tren, el tren va a costar 3.000 millones y esto lo va a poner el Ministerio. Pero con el Ministerio nadie ha hablado y no se sabe si lo va a poner o no. Y entonces todo eso se pone en un cuadro, se pone en un documento y dice, oiga, este es el eje transinsular de transporte en Canarias. Queremos comunicar los puertos, los aeropuertos, lo pones en un papelito, lo dibujas y ya está. ¿Qué es lo real? El convenio de carretera. Ese está firmado por una cantidad de dinero. ¿Qué es real? Que AENA va a invertir un dinero. ¿Qué es real? Que Puertos va a invertir un dinero. ¿Qué es posible? Que Fomento invierta algo en el ferrocarril. Eso es posible. En el tren. En el tren. Pero hoy no está. Hoy no hay un convenio firmado. Y de todo eso, que se plantea como que es del gobierno de Canarias, que va a ser el eje, usted lo que hace es poner todos esos convenios y previsiones de otros gobiernos y de otros entes intentando solo apuntar que es una cuestión y una gestión suya. Usted no lo va a gestionar. Lo gestiona el 90% largo el Estado, el 10% de la comunidad y además pone un porcentaje pequeño, 2-3%, la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada irá o no irá, porque no hay ninguna garantía de que vaya a ir. La iniciativa privada irá si obtiene compensaciones suficientes como para hacer rentable esas aportaciones, ¿no? Evidente. Todo el plan de puertos de Canarias, de los puertos de Canarias, prácticamente un porcentaje muy alto es con cargo a la iniciativa privada, dice el sistema concesional. Claro, un privado irá a esa iniciativa si ve que la concesión le va a reportar, a poder amortizar su inversión y va a ganar dinero. Si no va a ganar, no van a ponerlo, está evidente. En fin, que es un plan interinsular de transportes, de todas maneras, con independencia de ese macroplan, hay una cosa, y es que las islas sí que se están acercando un poco más en el sentido de las comunicaciones, los costes, quiero decir, de los pasajes de personas y también de mercancías. Ahí probablemente haya que acelerar más, ¿no? Sí, el objetivo es bueno, es decir, el objetivo es que esa planificación funcione de forma coordinada de los distintos entes y esa coordinación implique una movilidad mayor en Canarias. Ese objetivo yo creo que lo tenemos todos los partidos, todos los ciudadanos. Y yo creo que eso es quizás lo único que se expresa como posible en ese eje. Es cierto que esa movilidad ha mejorado muchísimo en los últimos años, el transporte marítimo se ha multiplicado por 2 y por 3 las cifras de personas, en transporte aéreo igual, ha ayudado muchísimo la subvención que está dando el Estado, porque el cumplimiento de la propuesta del Partido Socialista cuando se presentó a las elecciones, decía, oiga, en transporte aéreo tenemos el 33% y nuestro objetivo en 4 años llegar al 50% de las subvenciones. Eso no se lo creía a nadie y parecía decir, esto es una postura electoral que no se va a cumplir. La realidad es que hoy estamos ya al 45%. Mire, del 25 que teníamos al 33 tardamos 15 años en producir esa subida. Y del 33 a empezar la subida
hemos tardado prácticamente otros 15 años. Es decir, ahora se ha aumentado muchísimo la subvención, con carácter general, tanto el transporte aéreo como el transporte marítimo, y por lo tanto se está acercando. Ha coincidido además con una subida importante de los costes del petróleo, y los ciudadanos hoy tenemos unos transportes caros, siguen siendo caros, pero gracias a ese 45% se ha percibido esa subida no tan drástica. Pero, don Julio, todavía para todas las islas, pero especialmente para las islas llamadas periféricas, todavía los transportes de mercancías, su incidencia en los productos de la cesta de la compra siguen incidiendo. Todavía estas islas periféricas, usted es diputado además por La Gomera, lo sabe bien, lo sabe muchísimo mejor que yo. Eso es que me parece que está pues en primer lugar. Sí, ocupamos el primer lugar. El ranking ocupamos el primer lugar. La Gomera, ¿no? Sí. Y después, no sé si La Palma o la del Hierro, La Palma, Lanzarote, o sea, según la isla. La compra es más cara que, para entendernos todos, que en Tenerife y que en Gran Canaria. En un porcentaje elevado. Y en un porcentaje elevado, ¿no? Es decir, ahí sí que tendrían que aplicar también medidas correctoras para atender esa doble insularidad, sí, los efectos de la doble insularidad. Nosotros se lo hemos planteado al gobierno, y es más, en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, desde el año pasado y este año, el año pasado pusimos 1.500 millones para paliar ese defecto. Sin embargo, el gobierno, ese dinero, cuando llegó marzo-abril, se lo gastó en otra cosa y no lo empleó en esa materia. Lo que sí es cierto es que las islas pequeñas, las islas menores, las islas no capitalinas, ni Tenerife ni Gran Canaria, tienen una cesta de la compra que va entre un 5 a un 17% más cara que en Tenerife o en Gran Canaria. Y eso de por sí es una carga más que se añade a la falta de servicios públicos que padecemos en las islas pequeñas. Por lo tanto, yo creo que el gobierno de Canarias tiene que hacer mucho más ahí, porque el mercado interior es una competencia exclusiva del gobierno de Canarias, el transporte marítimo, que es por donde circula la mayoría de esas mercancías, es también competencia exclusiva del gobierno de Canarias, y yo creo que hay que dotar de un régimen más controlado. Está el REA, que llega... Lo que no es posible es que un container llegue al puerto de Santa Cruz de Tenerife con destino a La Palma o a La Gomera y cueste más barato de Cádiz a Santa Cruz de Tenerife que de Santa Cruz de Tenerife a La Palma o a La Gomera o al Hierro. Eso es lo que no es posible. Y eso hay que buscar mecanismos, y yo creo que una de las funciones de esa comisión que hemos creado en el Parlamento es intentar alumbrar posibles soluciones para decir al gobierno, oiga, actúe por esta vía y fije un sistema de transporte que no solo nos acerque personalmente, sino que además las mercancías, los servicios públicos no solo son sanitarios y educativos, sino que también la cesta de la compra no es un servicio público en sí, pero afecta de manera individual a todos los ciudadanos, por lo menos que seamos homologados en el coste de las primeras, cuestiones básicas que consumimos todos los ciudadanos. Sí, vamos a ver, desde luego, y en el asunto de los pasajes, pues no sé, algunas voces gubernamentales dicen, bueno, pero si es que un pasaje se ha rebajado muchísimo, se está subvencionando mucho. Un pasaje, por ejemplo, entre el Hierro y Tenerife, un pasaje aéreo puede estar pues alrededor de 70, 80 euros. Eso tal, bueno, oiga, 70, 80 euros es caro. Claro. Es decir, sobre todo cuando comparativamente hay ofertas de vuelos a Europa, por cantidades inferiores a esa entre islas. Es decir, que, claro, estamos dando pasitos. Acaba de darse un paso a nivel del Estado, que el Ministerio lo ha aprobado, y lo empezaremos a notar, ya está empezándose a notar en Canarias, es que antes, para ir de una isla menor a otra isla menor, teníamos que pasar, evidentemente, en avión por una isla mayor. Y había que hacer escala, y había que pasar. Usted iba de La Palma al Lanzarote, tenía que venir a Tenerife o a Gran Canaria, pagabas un pasaje, y de Gran Canaria a Lanzarote otro pasaje. Sin embargo, ahora ya, si usted va, hay lo que se llama un billete en dirección única, y usted paga solo un trayecto, más o menos. Hay una reducción real de un 40%. Eso es un paso más en ese proceso de acercarnos a los ciudadanos, pero sigue siendo caro ir de aquí sigue siendo caro entre las dos islas capitalinas, es decir, de Gran Canaria a Tenerife en avión es un pasaje caro en relación o en proporción a lo que cuesta un viaje a la península. El señor Cruz Hernández, que también integra la Comisión de Turismo y Transportes, la Comisión Parlamentaria de Turismo y Transportes. ¿Qué balance hace usted de la moratoria turística, del invento ese de la moratoria turística? Y háblenos ya del sector, que parece que está en dificultades en este momento, y qué posibles salidas puede tener. Pero vamos primero con la moratoria. Yo creo que la moratoria con carácter global es positiva. Es positiva en el sentido de que supuso una concienciación ciudadana de que era necesario hacer algo.
Y esa concienciación se ha producido en los últimos años, los debates han sido permanentes y por lo tanto yo creo que hoy somos más sensibles, que tenemos un territorio escaso, todos los ciudadanos, y que hay que hacer algo para que ese territorio escaso, las nuevas generaciones puedan seguir disfrutando de ese territorio escaso. Por lo tanto, eso es necesario. En segundo lugar, ¿cuál era el objetivo principal de la moratoria? Que no se consumiera más espacio, que no se hicieran más camas y que se rehabilitara el destino maduro que teníamos en muchas zonas en Canarias. Teníamos muchas zonas que fueron los primeros en desarrollarse turísticamente, Playa del Inglés en Gran Canaria, San Agustín, Los Cristianos, Puerto de la Cruz en Tenerife, por ejemplo, y que necesitaban una rehabilitación y necesitan una rehabilitación. Y se decía, oiga, uno de los aspectos fundamentales es que hay que rehabilitar en toda Canarias una serie de complejos turísticos, hoteleros y extrahoteleros, sobre todo extrahoteleros de apartamentos bastante obsoletos para competir en calidad y con garantías de futuro. Eso ha sido el gran fracaso de la moratoria. Ese objetivo no se ha conseguido. No se ha conseguido, yo creo que porque el gobierno ha dejado de hacer sus obligaciones. La ley le mandataba una serie de cuestiones que tenía que hacer en plazos muy específicos, 8 meses, 6 meses, 9 meses. Los ha incumplido todos, no ha hecho absolutamente nada en esta materia. Los cabildos, algunos de ellos han hecho los deberes y otros no. Le digo un ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria, cabildo importante en Canarias, un sector turístico muy importante, el del sur de Gran Canaria, pues se preveyó que los cabildos tenían que hacer un plan territorial especial de ordenación turística insular, que era lo que iba a posibilitar dónde se rehabilitaba, cómo se rehabilitaba y dónde se rehabilitaba. Pues ese plan se daba un trámite muy especial de 6 meses para hacer ese plan. 3 años después, el Cabildo de Gran Canaria lo está iniciando. Y ha sido imposible ejecutar. Por lo tanto, culpa del gobierno que no ha sabido impulsar, culpa de algunas administraciones insulares. El de La Gomera, por ejemplo, lo tiene aprobado, el de Tenerife lo tiene recientemente aprobado, pero el resto de Canarias no lo tiene ninguno aprobado. Por lo tanto, hay un problema grave y además que falta la infraestructura, la gestión del propio gobierno. Le decía el ejemplo anterior. Si en plan de infraestructura y calidad turística usted le tiene que decir al sector hotelero, oiga, rehabilite el hotel. Pero claro, si el complejo donde está ese hotel, los jardines que lo rodean, la plaza, la calle, las aceras, están muy deterioradas, también hay que arreglar todos esos parques, esa zona pública. Y para eso estaban los planes de gestión y los planes de infraestructura y calidad turística. Pero claro, si usted tiene 25 millones de euros para gastárselo y el gobierno ejecuta al 20% ese plan, es evidente que no tiene esa capacidad. Y eso repercute también en el privado, que no ve que la administración está a la altura para, en una actuación conjunta e integral, poner en servicio. En definitiva, el sector turístico ha pasado una crisis importante, está en una situación no muy boyante, hemos bajado en número de turistas, hemos bajado en pernoctaciones, hemos bajado en gasto y por lo tanto la rentabilidad del sector es menor. Por lo tanto estamos en una situación de aguante de la situación y con unos destinos competidores muy potentes que en los últimos años pues, se han disparado. Turquía, Grecia, zonas del Magreb, etc. Por lo tanto, estamos en una situación delicada, hace falta un gobierno fuerte, hace falta un gobierno que tenga las cosas claras y además que dinamice el sector y que los recursos que pone, que siguen siendo escasos, de verdad se empleen todos los años en colaboración con los privados para rehabilitar y poner, digamos, en calidad de primera categoría el destino canario, porque estamos a 4 horas, pero muy lejos, mucho más lejos de los emisores de Alemania que Turquía. Claro. Y por lo tanto tenemos que ofertar mucha más calidad, muchos más servicios que Turquía. Nosotros lo podemos hacer, Canarias está en disposición, tenemos un personal muy cualificado, una experiencia muy cualificada, pero hay que hacerlo. Bien, muy brevemente, usted siempre ha sido sensible a la emigración en Venezuela. ¿Qué puede decir de nuestros emigrantes en Venezuela? ¿Los emigrantes ¿Se les atiende realmente o no? Yo creo que sí se atiende. Mire, y le voy a dar una noticia de última hora, muy reciente. Se ha discutido y ha estado en los medios de comunicación la expropiación de tierras, la ocupación de tierras de canarios en Venezuela. Ha sido una preocupación. Hemos tenido un debate en el Parlamento y vamos a tener otro. Mire, hace unos días se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno venezolano y esos propietarios. Y se ha llegado a un acuerdo satisfactorio, al parecer, para las dos partes. Y la Embajada Española ha trabajado y ha puesto de acuerdo al gobierno venezolano con esos propietarios. Por lo tanto, se ha resuelto ese problema. O parece que está en vías de solución real. Sí. Pero los emigrantes en Venezuela son muchos y tienen muchas dificultades. El gobierno de Canarias debe hacer un esfuerzo importante. Pero lo más que me preocupa es que a veces desde el gobierno se confunde gobierno de Canarias con coalición canaria. Y no es lo mismo.
el gobierno de Canarias, cuando actúa fuera de Canarias, debe actuar con carácter institucional, con carácter de representación de todos los ciudadanos canarios, y no como coalición canaria. Y ese tema no está claro. Y les digo otro ejemplo. Hay una cosa que se llama Consejo de Entidades Canarias en el Exterior, donde están representados todos los partidos políticos del Parlamento, hay una representación elegida por el Pleno del Parlamento, donde están las entidades canarias en el exterior, y ese es un órgano que se reúne, como se reunió hace algunos días el Consejo de la Emigración a nivel de toda España, que se reunió en Tenerife, se debería reunir una o dos veces al año para un poco planificar y decir dónde se distribuyen los recursos que ponen las administraciones públicas en apoyo a nuestros ciudadanos en el exterior. Ese Consejo de Entidades Canarias en el Exterior, desde que está responsabilidad del presidente del gobierno, don Adán Martín, no se ha reunido nunca. Por lo tanto, no hay esa sensibilidad, pero los problemas siguen y hay que atenderlos. Se nos ha ido el tiempo, pero con todos se nos ha ido el tiempo. Don Julio Cruz también ha sido y es miembro de la ponencia de la reforma del estatuto, nada menos. Probablemente tendríamos que dedicar una entrevista exclusivamente a lo que ha pasado en esa ponencia y como tal. Simplemente del trabajo de la ponencia quería yo plantearles si el contenido de la reforma es un contenido amplio, un contenido, digamos, suficiente para el año 2006, para el archipiélago, así como... Yo no creo que solo para el 2006, yo creo que hemos trabajado durante 2 años en la ponencia del Estatuto de Autonomía. Yo creo que se ha hecho un trabajo concienzudo, un trabajo en colaboración y con mucho consenso, de tal manera que hemos hecho, digamos, los trabajos son de un estatuto, no para el 2006, sino hasta el 2026 al menos, es decir, para los próximos 20 o 25 años. Hemos hecho un estatuto donde Canarias va a asumir una serie de competencias muy importantes, que hoy no tiene, y al mismo tiempo hemos dotado de autogobierno y hemos hecho una estructura político-administrativa, yo creo que para encarar ese reto que es Canarias del futuro. Ese estatuto está ahí, ese trabajo está ahí, y yo creo que es un trabajo importante. Muy bien, y por último, flash, expectativas electorales y candidaturas. Ya, es decir, ¿usted se decanta por el actual ministro de Justicia como candidato en Canarias, el PSOE? Yo ni me decanto ni me dejo de decantar, es decir, el Partido Socialista tiene un proceso, se decidirá en septiembre-octubre de este año, y la ventaja del Partido Socialista es que tiene muchos candidatos. Yo creo que, y además, después de muchos años, otra ventaja es que no estamos discutiendo quién es el candidato a presidente o candidato de un grupo que no va a ganar las elecciones, sino que estamos decidiendo, o vamos a decidir, quién va a ser el próximo presidente del gobierno de Canarias, en el sentido de que el candidato del Partido Socialista tendrá muchas posibilidades de ser el próximo presidente del gobierno de Canarias, porque yo creo que la ciudadanía tenemos ese apoyo, o ese apoyo es creciente, y nosotros estamos trabajando para ese cambio que necesita Canarias, y por lo tanto en ese momento decidiremos por don Juan Fernando o por otro. Muy bien, don Julio, pues hay que aclarar que don Julio también, aparte de todas las comisiones, grupos parlamentarios que también pertenecen a la Comisión de Sanidad y Consumo, fíjense, otra entrevista, a la Comisión de Investigación de la Tormenta Tropical Delta, a la Subcomisión de Estudio de Jóvenes y Menores, etcétera, ¿no? Es decir, el trabajo parlamentario está ahí. Y bueno, pues le deseamos lo mejor, le agradecemos todo el esfuerzo que ha realizado en esta entrevista, la verdad que sin papeles, sin papeles, sin tal, y obviamente pues demostrando cómo el trabajo del día a día de un parlamentario y de un portavoz adjunto, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, pues se conoce la tarea diaria y lo demuestra de un modo fehaciente. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes, despidiéndonos hasta una próxima ocasión y deseándoles ya en esta semana, puesto que estamos en la Semana del Día de Canarias, deseándoles a todos, sientan o no sientan en autonomía, sientan o no cada uno según sus ideas, todos sí, y bueno, desearles a todos muchas felicidades. Que traten, eso sí, de ser felices esta semana y la próxima y siempre, ¿no? Siempre bajo el principio de la solidaridad. También tenemos que haberle preguntado por todo lo que está pasando gravemente de todas esas miles de personas que mueren tan cerca de nosotros. Nada, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.